Ya estamos todos. Entonces, y selección negativa. Ok, bueno, entonces, estas células, si se acuerdan, los linfocitos, tienen en su superficie, uno de sus marcadores va a ser el, ¿cuál? El que los va a diferenciar de los linfocitos B. Va a ser un marcador que se llama TCR, ¿va? El TCR es una molécula que les permite a los linfocitos interactuar con todas las células, ¿sí? Y esta va a interactuar con células que se llaman MHC, que se llama factor de histocompatibilidad mayor. Y existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿sí? El MHC va a reaccionar, esto ya estamos hablando de los maduros, ¿vale? Entonces, el TCR va a reconocer este MHC, ¿sí? Solo lo va a reconocer. ¿Qué es lo que va a pasar cuando son seleccionados estos linfocitos T maduros? Pues primero lo que se revisa en la selección positiva es que haya un TCR funcional. ¿Y esto cómo lo hace? Le presenta el MHC de un antígeno, es decir, de algo que no es nuestro. Si estas células son capaces de desarrollar una respuesta, pasan al siguiente filtro, que sería acá. Y si no, estas células van a ser inducidas a su apoptosis. ¿Sí o no? Aquí lo que se mide es la reacción que tenga el TCR con el MHC de antígenos, ¿vale? Esa es la selección positiva. Y luego sucede la selección negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos vamos bien o no? Sí. Y luego sucede la selección negativa. Aquí, el mismo TCR que ya se provoca esta funcional, se expone a un MHC propio. ¿Qué es esto? ¿Sí? Normalmente la célula va a estar revisando que las células expresen esta molécula. Si una célula por alguna razón deja de expresar esta molécula, ¿qué creen que le va a hacer? Si una célula no tuviera esto, pero cuando esta célula interactúa y ve que no está este marcador, le va a inducir ¿Apoptosis? apoptosis, ¿sí? Por eso es que es lo que revisa primero, que pueda reaccionar con el MHC. En las células, esto se llama inmunovigilancia, ¿sí? Que las células revisen que todas las células propias se encuentran dando MHC. Pero cuando no se expresa, les inducen apoptosis a estas mismas células, ¿sí? Esa es la función del linfocito T. Bueno, una de sus muchas funciones. Luego, nosotros
Y esto no solo lo hacen ellos, también lo hacen las células, las natural killers. Luego tenemos otra célula. Luego tenemos que estas, imagínense que reaccionara con esta célula, con este MHC. O si este TCR se presentara un MHC tipo 2, que es el de antígenos, también debería de ser capaz de inducirle la muerte celular programada, porque le está diciendo, oye, estoy infectado, mátame por favor, acaba con mi miseria, y ya, pues hace que lo mate. Pero si lo hiciera con una célula normal, digamos, con una célula de la articulación, generaría inflamación en un lugar donde no hay una infección y entonces empezaría a destruir el tejido. Y así se crean las enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay linfocitos T que por alguna razón, ya existen muchas razones, reacciona contra esas células del lugar que sea y las hacen que se destruyan, ¿sí? Y hacen que poco a poco se vayan perdiendo la función de ese tejido. Entonces, lo que hace el timo para seleccionar y que no suceda eso, es que en la selección negativa expone el TCR del linfocito al MHC propio, ¿sí? Y si reacciona con la mata, ¿sí? Por eso se llama selección negativa, porque aquí selecciona a los que no reaccionan. Y por eso se llama selección positiva, porque selecciona a los que sí reaccionan. Todos los linfocitos tienen que pasar por las dos selecciones, ¿sí? Porque primero, pues lo que se busca en la selección positiva es que el TCR sea funcional. Sí funciona, ¿no? Porque reacciona contra el MHC. Y en el 2, lo que se busca es que esta función no sea en contra del propio organismo. Entonces, lo que se hace es que busca que no tenga reacción contra un MHC del propio cuerpo o un autoantígeno, que en realidad pues no es un autoantígeno, pero contra algo del mismo cuerpo, ¿sí? Hagan de cuenta que en esta selección negativa le presenta una parte una bacteria, perdón, en la positiva le presenta una parte una bacteria y en la negativa le presenta una proteína de las células de la membrana de las neuronas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que reaccione contra la bacteria, pero no quiero que reaccione contra las de la neurona. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro o no? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, así es como se seleccionan y por eso es que quedan tan poquitas células T. ¿Sí? Ok. Ok. Dice, evidencia sobre la relación entre función tímica y respuesta inmune. 1. La timectomía neonatal en ratones provoca que disminuyan acentuadamente los linfocitos T circulantes y se induce una ausencia de inmunidad específica celular. 2. Los ratones transgénicos noqueados de tipo NUT tienen un defecto genético que impide el desarrollo del timo. Estos ratones presentan sintomatología similar a la descrita en el párrafo anterior. 3. En humanos existe una enfermedad que se llama síndrome de DiGeorge, en el que no se desarrolla el timo. Los efectos son igualmente la carencia de linfocitos T y la ausencia de respuesta inmune celular específica. En la fase adulta, cuando el timo ha evolucionado, sigue habiendo maduración de linfocitos T en otros lugares, principalmente en el epitelio intestinal, donde se produce linfopoiesis de células TGD y TAB, que permanecen en el epitelio intestinal o migran a la lámina propia del intestino.
Sitios de desarrollo de linfocitos B, médula ósea y bolsa de Fabricio en aves. La bolsa de Fabricio es una porción especial dorsal de la cloaca con una estructura a base de corteza y médula. La médula ósea en los adultos de los mamíferos es un equivalente disperso de la bolsa de Fabricio. La porción implicada en la maduración de linfocitos B está constituida por islas de tejido hematopoyético. Precisamente por su carácter más difuso, es difícil de estudiar que la bolsa. Estudiaremos la maduración de linfocitos B en el capítulo 8, si es que llegamos hasta allá. Sí, porque es más compleja la maduración del linfocito B. La del T, pues no es tan difícil, pero es que la del B sí pasa por muchas más etapas, y aparte todavía cuando ya es maduro, todavía es capaz de diferenciarse en otras dos células, ¿sí? Entonces por eso es que se revisa aparte, porque es más extenso. Entonces, pero lo importante es que ustedes sepan que el timo, bueno, las células T maduran en el timo y son seleccionadas en el timo, y las células B maduran y crecen en la médula ósea, ¿sí? Eso es lo importante. Luego, órganos linfoides secundarios. Los linfocitos maduros vírgenes que salen del órgano linfoide primario emigran a los órganos y tejidos linfoides periféricos. Uno, los capsulados, en ellos se produce la secreción de anticuerpo que se distribuirá a la circulación. También se dan respuestas celulares locales. Los ganglios recogen antígenos de la piel y de superficies internas. Y el vaso recoge antígenos que se encuentran circulando en la sangre. Los órganos no capsulados son las mucosas, que protegen de antígenos que entran directamente a las mucosas. Acúmulos más o menos difusos, o sea, no están encapsulados, y se encuentran dispersos casi en todo el cuerpo. Un ejemplo de la utilización de esta inmunidad o de estos no capsulados sería ¿cuál? Cuando ustedes administran ¿qué? ¿Qué vacuna usa el MALT en el humano? Bueno, en el mexicano en realidad, porque no es en todos los humanos. Hay una vacuna que utilizan porque el órgano de presentación va a ser las mucosas. ¿Alguien? Es el Sabin, ¿no? Ajá, la vacuna de Sabin es esa. ¿Por qué? Porque esta se pone el antígeno, se pone en una solución con agüita. Bueno, es con un vehículo, no es agua. Se pone en la boca y ya después se desarrolla la inmunidad. ¿Y contra qué te protege la vacuna de Sabin? Contra la poliomielitis. Contra la poliomielitis, exacto. Entonces esa vacuna tiene partes o el virus atenuado, se administra por la boca y se desarrolla inmunidad de mucosas. Y existe la versión en la que es inyectada, que se llama Salter, ¿sí? Existen esas dos vacunas, la vacuna Sabin, que es oral, y la vacuna Salter, que es intramuscular, bueno, que es subdérmica, me parece, no intramuscular, ¿sí? Así es como se administran esas vacunas, y esa es la diferencia entre una y la otra. Una la va a llevar hacia el sistema linfático, hacia la red linfática, y el otro lo va a llevar a través de las mucosas. De hecho, hoy día se ha estudiado que se están estudiando la producción de diversas vacunas que estimulen más el sistema de mucosas que el sistema linfático. ¿Por qué? Pues porque es más eficiente a nivel de que va a evitar, digamos, si yo tuviera la generación de anticuerpos en las mucosas, ustedes, digamos, están así caminando y de repente alguien estornuda y les cae un virus en su cara y luego se lo meten ustedes a la boca. Entonces, sería más eficaz que a nivel de la mucosa de la boca o la mucosa del sistema respiratorio se eliminara esa bacteria inmediatamente por medio de anticuerpos y se despertara la respuesta inmunológica ahí con la producción de anticuerpos, a que tuviera que llegar al sistema linfático y del sistema linfático se produjera
todas las respuestas, ustedes desarrollaran fiebre, temperatura, todo eso, y ya luego la combatieran, ¿no? Sería más eficiente para el cuerpo que solo se hiciera a nivel de la principal barrera del cuerpo, que son primero la piel y luego las mucosas, ¿sí? Entonces, hay de hecho varias vacunas que se están estudiando y también hay, igual investigaciones que van contra bacterias que se alojan en las mucosas y que empiezan a producir desde ahí la enfermedad como, bueno, no solo bacterias, antígenos como hay un parásito que se llama Naegleria fowleri que existe en las aguas estancadas que se encuentran principalmente donde se reporta es en Chihuahua e Hidalgo, como en lagos y son personas que van, nadan y de repente llegan a una consulta con temperatura y como en 2, 3 días se mueren, porque este parásito empieza a penetrar la mucosa que se encuentra justo abajito del sistema nervioso central y causa una neuroinfección y se mueren. Ajá. Entonces lo que hacen, bueno, lo que están haciendo, el antecedente siempre es que se metieron a nadar a un río o algo así. Ese es como el antecedente principal de esa enfermedad. Entonces, lo que hacen hoy día es que hay personas que se encuentran desarrollando vacunas de mucosas para precisamente parásitos, bacterias o virus de ese índole, ¿no? Que sería mejor eliminarlos por su localización, ¿sí? Entonces, hija, dame eso. Esto tiene veneno, ¿estás loca o qué? No, no estoy enojado, ven, no pasa nada. A ver si no te da diarrea al rato. Hazte para allá tú. Entonces, entonces por eso es que se está investigando y que es importante el sistema de mucosas y el sistema linfopoyético, ¿sí? Porque son capaces de despertar una inmunidad pues un poco distinta. Y también va a depender mucho del antígeno que ataque a esos, a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a seguir. Luego, sistema linfático y ganglios. El componente fluido de la sangre se extravasa desde los capilares generando un líquido intersticial, bla, 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 bla. Bueno, en sí, la linfa es un exudado del plasma, ¿sí? Y que no solo contiene líquido, sino que también va a contener em, lípidos, porque también a este nivel es donde se empiezan a formar los kilomicrones, las LDL, las VLDL, se transportan o varios se pueden transportar por medio de estos capilares, ¿sí? Y además también permite la captura de antígenos desde líquidos intersticiales de los tejidos para llevarlo a órganos linfoides secundarios. Una vez que el antígeno queda retenido en algún ganglio, se busca que se lleve hacia el sistema, bueno, hacia el lugar donde debe presentarse contra su linfocito B y contra su linfocito T. Aparte de estos ganglios y estos folículos, también hay unos que se encuentran, estos como están bien distribuidos por todo el cuerpo, de hecho, cada órgano tiene su propio sistema de drenaje linfático, ¿sí? Y esto también es importante porque, porque, por ejemplo, cuando existen algunos tipos de cáncer, no sé si han escuchado que hacen resección ganglionar. Entonces, cuando se tienen cánceres que son localizados, que son en ciertas estructuras, se hace una resección de los ganglios que pudieran causar problemas en ocasiones posteriores, ¿no? Esto es ¿por qué? Porque estos pueden alojar a las células que hayan ocasionado el cáncer de ese órgano en particular. Entonces, a veces no se reseccionan, a veces también se les da
radioterapia para eliminarlos o ablactarlos, pero por ejemplo en los cánceres de mama generalmente es donde se escucha eso de con resección ganglionar radical, ¿no? Que quiere decir que abarcan los ganglios desde tal porción hasta tal porción, ¿sí? Y esto va, no solamente es en ese cáncer, por ejemplo, en los de próstata, cuando están muy desarrollados, también se tiene que, de acuerdo al hallazgo que haya habido en el anatomo patológico, se busca también quitar a se busca quitar a aquellos ganglios que tengan relación con el drenaje linfático de la próstata para eliminar que haya recaídas del cáncer, ¿sí? O sea, el sistema linfático lo que se encarga es de que haya una presentación rápida de antígenos, ¿sí? Eso es su función. Y también transportar ciertos nutrientes como ya les había dicho, ¿no? Como los lípidos. Pero cuando esto no funciona de manera adecuada o cuando hay procesos patológicos como el cáncer, pues también sirve para alojar células de esta índole. Ajá. Entonces, cálmate, ¿por qué te alteras? Bueno, entonces esa es la función del sistema de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos se encuentran intercalados en la red de vasos linfáticos y frecuentemente son la confluencia de las ramificaciones de estos vasos. Hay grupos ganglionares especialmente y estratégicamente ubicados en cuello, axilas, ingles, mediastino, cavidad abdominal. Estos ganglios drenan regiones superficiales de la piel, excepto en el interior de la cavidad craneal. Ahí no hay. Esos solamente se encuentran por fuera de la cavidad craneal, no por dentro. Y esto es porque en el sistema, en el cráneo es una cavidad estéril, que se supone que no debería de tener ningún tipo de bacteria o parásito, ni nada. Sí, o sea, se supone que el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y todo esto se encuentra aislado y no tiene red linfática porque se supone que es un sistema inmune aislado, ¿sí? Y que está estéril. Bueno, eso es lo que se supone. Ya en la realidad es que, pues en ciertas patologías, esta esterilidad se rompe y no existe. Ok, entonces, esta es la primera estructura que se encuentra cuando llega un antígeno que viene de algún espacio tisular y aquí va a ser donde va a ser reconocido o va a formar parte de inmunocomplejos, es decir, que se va a asociar a un anticuerpo. Cuando la linfa se va hacia ellos para que interaccione con los linfocitos y otros, inicia una respuesta inmune específica. Los ganglios normales pueden medir entre 2 y 10 milímetros de diámetro. Tienen forma de habichuela o de haba y tienen una parte cóncava que se llama ilio, que es donde entra su arteria que les va a dar pues, su irrigación, y una parte posterior que es la salida del ilio, que es por donde van a salir las venas, porque también los vasos y los ganglios y los ganglios y los vasos linfáticos tienen su irrigación y su inervación. Ajá, entonces esta irrigación y esta inervación viene de pequeñas vénulas postcapilares que se encuentran cerca de esos órganos que ellos van a irrigar, ¿sí? La linfa que llega al ganglio por los varios vasos linfáticos sale por un único linfático eferente y este se va a ir hacia la siguiente cadena ganglionar. Histológicamente tienen tienen tres porciones que se llama corteza, paracorteza y médula, ¿sí? La corteza es el área rica en linfocitos B con macrófagos y en ella se pueden distinguir folículos primarios, que son aquellos en los que son ricos en linfocitos B maduros, y los secundarios, que son los que se forman a partir de la estimulación antigénica, que tienen un manto y un centro germinal. En la paracorteza es el área rica en células T
Y la médula tiene tanto células T como células B, como células plasmáticas y macrófagos. El antígeno llega solo o puede llegar transportado por células de Langerhans o similares como las interdigitantes, o puede incluso llegar por neutrófilos, por cualquier célula que tenga la capacidad de fagocitar, va a ser capaz de llegar el antígeno, ¿sí? Y lo importante es cómo es que se va a presentar. Ya que se presenta, ¿qué es lo que va a desarrollar? Dice, en la paracorteza de las células de Langerhans se convierten en células dendríticas interdigitantes que van a procesar el antígeno y lo presentan en MHC2 a los linfocitos. Esto va a provocar que las células TH se activen, las cuales ya algunas van a activar a las células B. Al cabo de 3 o 4 días, las células B se van a diferenciar en células plasmáticas y van a tener algo que se llama cambio de isotipo. Normalmente, o lo de fábrica, es que las células B primero produzcan bueno, anticuerpos de tipo M, ¿sí? O inmunoglobulinas M. Y posteriormente, cuando ya se ha desarrollado una respuesta específica, van a producir inmunoglobulina G. Aunque no es exclusivamente G, también pueden producir inmunoglobulina E o inmunoglobulina A, pero no inmunoglobulina M, ¿vale? La mayor parte de las células B se encuentra en trance, es decir, espera hasta que llegue a su antígeno específico para que active a las células T y estas las activen. Y luego tenemos las células B de memoria. Las células B de memoria son células plasmáticas que una vez activadas, se van a ir a alojar a la médula ósea para que en una segunda exposición a ese mismo antígeno, salgan y estas vuelvan a producir células plasmáticas que van a secretar anticuerpos específicos contra el antígeno determinado, ¿sí? En resumen, la linfa llega vía linfáticos aferentes al seno. Ahí pueden venir con células presentadoras de antígenos o antígenos. Estas van a activar a las células T que se encuentran en la paracorteza. Y si estas células T se activan, son capaces de activar a las células B. Entonces, la cadena de activación para la inmunidad específica va a ser así. El antígeno llega a la linfa, de la linfa llega al vaso linfático y en el ganglio puede activar al TH específico para este antígeno. Y luego este TH va a ser capaz de activar a la célula B, la cual va a ser capaz de diferenciarse en dos células, ¿sí? En la célula plasmática y la célula de memoria, ¿sí? Esto va a suceder a nivel de paracorteza del ganglio. Y esto va a suceder a nivel de corteza. Luego la célula de memoria lo que va a hacer es migrar hacia médula ósea y ahí se va a quedar dormidita. Y esta lo que va a hacer es incrementar la producción de inmunoglobulinas. Primero, los primeros días va a ser IgM y posterior, después del tiempo, va a producir IgG, IgE o IgA, ¿sí? Esto es como va pasando. El antígeno puede llegar solito o puede llegar presentado con una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Por cualquiera de estas dos maneras pueden llegar a la célula TH o célula T helper.
¿vale? Y ya. Ok, nos queda este pedazo. ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna duda o no? ¿Le puede cambiar al dibujito que acaba de hacer, please? Ajá, luego, No, ya, nada, ya, gracias. ¿ya acabaste? Ya. Ah, bueno. Les quería enseñar cómo se ve un ganglio. Eso es lo que pues describe en el dibujo, ¿no? Que tiene forma de haba, tiene un hilio que es por donde entra la vena, la arteria y el vaso linfático, y tiene un vaso eferente, que es por donde va a salir, ¿sí? Déjenme ver, sí, aquí, ganglio. Y aquí en este dibujo es donde se ve la corteza, la paracorteza y la médula o seno medular, ¿sí? Nosotros aquí lo que estamos viendo es que a través de los vasos linfáticos aferentes y el seno capsular es como van a llegar las células que van a ser presentadas, ¿sí? Por eso tiene algo que se llama un centro germinal, que es una porción central donde alrededor se van a empezar a desarrollar células, van a empezar a diferenciarse y luego que se ha generado la respuesta inmunológica, se va a llevar hacia las células B que se encuentran en la zona medular y en esta va a llevar a cabo la producción de los anticuerpos, ¿sí? ¿Sí o no? Y que en estos vasos sanguíneos desde un vaso linfático o desde la circulación venosa hasta o sea, si nosotros lo vemos, también parece como un riñoncito, ¿no? Y estos son los nódulos que después nos van a llevar a la diferenciación y toda esta señalización que hay cuando se presentan las células. Ajá. Aquí es el mismo, ese es un esquema igual, solo que tiene las capas en las que están los vasos. O sea, estas dos capas están en los dos lados, solamente que lo expresa así para que se pueda entender dónde son los centros germinativos y qué es lo que sucede a ese nivel, ¿sí? Pero también tiene sus vasitos para que ustedes sean conscientes de que tiene esa irrigación sanguínea y cómo es que llega y cómo se distribuye, ¿sí? Pero esto es todo lo que describía en el texto, ¿no? Sí, pero estos ya habíamos visto que, o sea, en la vida real miden de 2 a 10 milímetros, o sea, máximo miden 1 centímetro, que es muy poquito. Es algo que es apenas perceptible. Por eso les preguntaba si alguien de ustedes había tenido la experiencia de que se le haya inflamado un ganglio. Pero creo que dijeron que nadie, ¿verdad? Luego tenemos el vaso. El vaso de un tejido denso que se encuentra alrededor de arteriolas. Tiene una vaina o un manguito que se encuentra alrededor que constituye la zona T del vaso. Por fuera de esta zona periarteriolar tiene una zona más difusa llamada zona marginal, que es rica en linfocitos B y macrófagos, y aquí se encuentran folículos linfoides primarios y secundarios parecidos a los del ganglio. Es un órgano linfoide secundario grande
pesa aproximadamente 150 gramos en los adultos, tiene forma ovoide y se encuentra situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Este lo venden en las tiendas de vísceras como pajarita y tiene casi la misma estructura que el hígado. Si ustedes ven un hígado y un vaso, se ven muy parecidos. Esto se encuentra, es un órgano que se encuentra especializado en capturar antígenos transportados por la sangre. Por ejemplo, cuando hay alguna sepsis o alguna infección diseminada a través de la sangre, este órgano es el encargado de ir depurando poco a poco todas estas bacterias, virus o lo que fuera, ¿sí? También se va a depender mucho de el tamaño de los patógenos. Entre más pequeño sea, más fácil va a burlar más fácil va a burlar estas defensas, y entre más grande sea, más fácil va a ser de capturar. Posee una cápsula de tejido conectivo que salen hacia el interior de numerosas trabéculas, y de estos se van a distinguir dos componentes. Uno que va a ser la pulpa blanca, que está constituida por tejido linfoide, y otro que va a ser la pulpa roja, que va a ser constituido por una red de vasos venosos que contienen macrófagos especiales que se encargan de descomponer los eritrocitos y plaquetas viejas. El vaso carece de vasos linfáticos, y el antígeno llega a través de la arteria esplénica, que entra al órgano por su hilio. La arteria esplénica se divide en arteriolas que a su vez conducen a capilares. La ausencia del estímulo en la zona marginal va a hacer que solamente sea rica en células B vírgenes, es decir, que no han sido expuestas a su antígeno. Y pues ya nada más es lo importante. Dice que lo que les estaba explicando yo hace rato, ¿no? Que cuando hay esplenectomía en la infancia, hay mayor riesgo de que haya enfermedades con bacterias capsuladas como el Haemophilus influenzae, el Streptococo y la Neisseria meningitidis. Luego, el otro órgano linfoide secundario es el sistema linfoide mucosal no capsulado, o también conocido como MALT. Cuando está extendido, o sea, si nosotros lo desdoblábamos en una superficie, podría abarcar 400 metros cuadrados, que son más o menos el equivalente a 4 canchas de tenis profesional o a 2 campos de béisbol. Así pues si nosotros lo pensáramos, pues es el órgano más amplio, más extendido que nosotros tenemos, ¿sí? Es un conjunto de mucosas que van a revestir casi todos los tejidos por dentro, y que principalmente van a tener dentro de su conformación tejido linfoide, que tiene algo que se llama submucosa y lámina propia. Principalmente donde se van a localizar las células que van a encargarse de esta inmunidad va a ser en la lámina propia. El MALT se ha buscado, o partes de que conforman el MALT que se han descrito, son las amígdalas, o también conocidas como anginas, las placas de Peyer, que son placas que, que llegan a contener hasta 30, 40 nódulos no capsulados en el intestino delgado, el apéndice, que también se ha encontrado